Hello, everyone. My name is Mark. I am the person that helps run the live streams and edits the videos for Real Connection Church. The reason why I'm stepping in before this video starts is to inform you that we do apologize if you watched the live stream this past Sunday, September 3rd, and you noticed a random crash towards the end of the live stream. That's because our internet unfortunately had crashed. These last couple Sundays or so, our internet has just been randomly crashing, and we're not entirely sure what's going on. We did recently switch to a new internet provider, and we're not sure if it's something on their end. We're also not even sure if it's the modem. We do have a new router, and that router is hardwired into the modem, and from the router, it is hardwired into our computers. And the router is also new, but for some odd reason, there's something going on that's affecting our internet where it just dips below where it can't live stream. But we still can search the internet for normal stuff, but we just don't seem to not have enough speed to go live. So we're having it looked into. If it ends up being a bandwidth issue, we may not be able to live stream on both Facebook and YouTube at the same time. It may just end up being one platform, and in this case, it may just end up being YouTube. If it ends up being much worse than that, we may just have to resort to recording the service, and it will have to be uploaded later on Sunday night, unfortunately. But when you're rendering a video and uploading it, it may not go officially live until the following day. So just wanted to inform you of the situation. Hopefully we can get it fixed by Sunday. At least be able to go live on one platform with no issues. So again, we do apologize for the technical issues. Again, we're just a small service. We're not professionals. We do what we can. With that out of the way, here's Pastor Rodrigo with today's message. Habiendo dicho esto, vamos a entrar a la palabra del Señor y vamos a hablar de lo que Dios tiene para con nosotros. Vamos a esperar que todos estén, los muchachos pasen a sus clases y los muchachos grandes nos quedamos aquí, los niños grandes, ¿verdad? Hoy quisiéramos hablar sobre el perdón de Dios como un beneficio para nuestra alma. I would like to talk about God's forgiveness is beneficial for our souls. En esta mañana me enfocaré sobre el tema del perdón. No necesariamente el perdón entre nosotros los seres humanos cuando alguien nos ofende, aunque los principios que voy a estar exponiendo en esta mañana pueden aplicarse perfectamente a las relaciones humanas entre el esposo y la esposa, entre el compañero de trabajo. Pero this morning I will focus on the issue of forgiveness, not necessarily among us, but although this principle could apply to the human relationship. You can use it with your spouse, with your wife and spouse, or you can use it with your co-worker, with your neighbor. That principle you can apply in any way in your life. Y hoy quiero hablar sobre los beneficios que el ser humano obtiene cuando es perdonado de parte de Dios y los beneficios que esto trae a nuestra alma. Recuerde que nuestra alma se compone del intelecto, las emociones y nuestra voluntad. Así que ellas deben de estar sujetas al Señor y son bendecidas cuando el Señor nos perdona. And today I want to discuss the benefit that we obtain when God forgive us and how it benefits our souls. We need to remember that our souls are our mind, our intellect, our emotions, but also our will. And we being benefited by God's forgiveness when that is applied to our life. Y primero debemos de recordar o definir lo que es el perdón.
¿Y por qué es necesario que cada uno de nosotros recibamos ese perdón de parte de Dios? First, we must define forgiveness and why it is necessary to receive God's forgiveness. Porque hoy no estaríamos hablando de perdón. Incluso esa palabra perdón no existiría en ningún idioma, no existiría en ningún diccionario si los primeros seres humanos no hubieran pecado. Si Adán y Eva no hubieran fallado al Señor, la palabra perdón no debería de existir. Today I will not be talking about forgiveness. Even though this word will not exist in any language or dictionary, the first human being had not sinned. If Adam and Eve will not sin it, we should not talking about forgiveness. Because el perdón es la respuesta divina ante un rompimiento del orden establecido por Dios. Si Adán y Eva no hubieran roto ese orden, no hubiera necesidad de un perdón. Por lo tanto, esa palabra ni existiría. Y para mantener el orden perfecto en su creación, Dios estableció algunas reglas que Adán y Eva, como los primeros habitantes de este planeta, debían de seguir. And forgiveness is the divine answer or response to the break of the order established by God. Adam and Eve, they fell God's ordinances. And to maintain the perfect order in His creation, God establishes some rules. Not many rules, just a few rules. Y en el libro de Job, por ejemplo, en el capítulo 38:11, Dios hace unas preguntas a Job, diciéndole, ¿dónde estabas tú cuando le dije al mar, solo hasta aquí puede llegar? Y el mar le obedeció. In the book of Job, chapter 38:11, God asked Job some questions and telling him, where are you when he said to the sea, you can only go far and so far, and the sea obeyed. Una regla tan simple, that was a simple rule that the nature obey God. Pero Adán y Eva no lo hicieron. Adán y Eva no obedecieron la única regla que Dios les encomendó que obedecieran, la cual era no comer del árbol del bien y del mal, porque el día que ellos comieran, ese día morirían. Así que Adam and Eve did not obey God's only rule to observe, not to eat from the tree of the good and evil, because that day will die. Y si conocen la historia, saben que Adán y Eva no obedecieron a Dios y no obedecieron este mandato, por lo cual Dios los envía al destierro, los expulsa del paraíso y les hace trabajar por sus alimentos y llevar una vida dura. If you know the story, you know that Adam and Eve did not obey the mandate from God, in which God sent them out to the exile, expelling them from the paradise called Eden. And now Adam has to work hard for bread in his table, and Eve has to get some pains when she's going to deliver a baby. Esa es el castigo o la consecuencia de los actos que ellos hicieron. Y en ese momento se rompe ese orden, esa armonía entre relación entre Dios y sus seres humanos, la creación. At that moment, the harmony between God's relationship with the human being is broken. Romanos 5:12 dice esto: por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Así que hay una consecuencia cuando se peca. Por eso es necesario el perdón de parte de Dios.
Romans chapter 5:12 said this, therefore, just as a sin entered the world through one man, one death through sin, in this way death come to all people because all sinned. That is the consequences for the sin. That is the paid for what they did. El perdón no es olvidar. El perdón no es olvidar, pero sí es no guardar rencor. Porque recordamos lo que las personas nos han hecho, pero ya no hay ese dolor en el corazón. Simplemente fue una experiencia en nuestra vida que nos enseñó a seguir adelante. El perdón tampoco es indultar, porque quebrantar un mandamiento conlleva una consecuencia, en este caso es morir. Y el caso del pecado, como hemos leído en Romanos, es la muerte. Forgiveness is not forgetting, but not holding grudge. You cannot go through life with that bitterness in your heart. Forgiveness is not pardoning because breaking commands establish consequences. For example, the wages of sin is death. We cannot live in that way. Pero tenemos tenemos una disyuntiva, tenemos un dilema delante de nosotros. Dios ha permitido que nosotros, los seres humanos, experimentemos las bondades del perdón por medio de su misericordia, gracia y amor por nosotros, sus hijos e hijas. En otras palabras, la palabra perdón y la acción de perdonar existe porque Dios nos ama. No hay otra razón por la cual Dios nos perdonó si es nada más porque Él nos ha amado siempre. Facing with this dilemma, God has allowed humans to experience the benefit of forgiveness through mercy, grace, and love for us as sons and daughters, children of God. And the word forgive and forgiveness exists because God loved us. Otherwise, that word never exists. Miqueas 7, 18 y 19, un versículo bíblico hermoso. Y me encantaría que usted lo grabara en su corazón, en su mente, porque eso le va a liberar. Le va a liberar de las culpas. Le va a liberar de las ataduras de raíces amargadas. Miqueas 7, 18 y 19 dice, ¿qué Dios hay como tú? Que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su heredad. En otras palabras, pasa por alto el pecado de sus hijos. No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es perdonar. El mayor placer de Dios es perdonar a sus hijos porque los ama. No quiere decir que Dios no va a hacer nada porque ya castigó a Jesús por nuestros pecados. Pero Él quiere perdonarnos también a nosotros. Micah chapter 7, 18, 19 said this, who is a God like you, who pardons sins and forgives the transgressions of the remnant of his heritage? You do not stay angry forever, but delight to show mercy. That's the God that I worship. That's the God that I love. The God who had the power, but also the desire in his heart to forgive me every time that I fell. And that way I can walk freely. I don't have guilt in my heart. I don't have guilt in my heart. I don't have guilt in my mind because God already forgave me about my sins. Yo puedo caminar libre de culpa, puedo caminar libre porque sé que Dios me ha perdonado de mis pecados, porque Él me ama. Sigue diciendo Miqueas, vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arrójalas al fondo del mar todos nuestros pecados. Él está diciendo, vuelve a compadecerte. Quiere decir que Dios lo ha hecho una y otra vez perdonando nuestros pecados. Él sabe que somos creación imperfecta, somos creación de barro y que en algún momento de nuestra vida le vamos a fallar.
Por eso Él dice, compadécete de nosotros una vez más. Pero pon tu pie sobre nuestro pecado y envíalo al fondo del mar. You will again have compassion on us. That means God has compassion, is showing His forgiveness, His love, His compassion to His people 1, 2, 3, and many times. All the time that you can fail, but you have a humble heart and ask for forgiveness to the Lord, God will forgive you because He loves you. And He did it once, and He continued to do it if you ask Him for forgiveness. And He said, you will treat our sins underfoot and hurl all iniquities into the deep of the sea. And trust me, God is not fishing there, trying to catch back your sins. Dios los envía al fondo del mar y Él no está ahí pescando, tratando de traer tus pecados antiguos ya perdonados una vez más a flote. Él te perdonó y Él ya te considera libre. God forgive you and God left you free from the slave of sins. Dios se compadeció de Adán y de Eva y sacrificó un animal y les hizo ropa para cubrir su vergüenza. God took a pity in Adam and Eve and sacrificing an animal and made them clothes to cover their shame. Y para nosotros hoy sacrificó un cordero sin mancha, un cordero puro, sacrificó a su Hijo Jesucristo para que con su sangre nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. For us today, God sacrificed His spotless lamb, pure lamb. And He offered His Son, Jesus Christ, and with His blood spilled on the cross, God forgive our sins. That's the way God shows His love for us. Esa es la manera en que Dios muestra su amor por nosotros. Romanos 5:19 dice, porque así por la desobediencia de uno solo, refiriéndose a Adán, muchos fueron hechos pecadores. También por la obediencia de uno, Jesucristo, solo muchos serán hechos justos. La única manera en que el ser humano pueda disfrutar del perdón de Dios es teniendo a Cristo Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida. No hay otra manera. Solo un camino hay para llegar hasta el Padre Celestial y es a través de Jesucristo. Romans 5:19 says, for just as through the disobedience of one man, Adam, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, Jesus Christ, the many will be made righteous. There is no other way to get to the Lord. That's the way is Jesus Christ. His blood spilled on the cross is the only thing can cleanse our sins of our soul. Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados de nuestra alma y alcanzar el perdón de Dios. Pero para que las personas reciban ese perdón de Dios, debe de existir un proceso que implica primero una aceptación de lo sucedido. Las personas necesitan aceptar que han pecado, que han desobedecido a Dios y por lo tanto necesitan el perdón. But to receive God's forgiveness, people must accept that something wrong happens. They must acknowledge their sins and disobedience and recognize that they need God's forgiveness. ¿Han escuchado ustedes personas con gran orgullo decir, no necesito el perdón de Dios? Dios no existe, yo no he hecho nada malo, no le hago mal a nadie. Olvídese de tal religión, ¿cierto? Did you hear people saying, oh, I don't need God, I don't need His forgiveness, I didn't do anything wrong. Those religions, I don't care about religions. Well, they never been forgiven. They never received the forgive of their sins because they are not humble enough to recognize that they did wrong.
Ellos no van a recibir el perdón de Dios porque no han sido lo suficientemente humildes para reconocer que han hecho mal y que necesitan a Jesús en su corazón. El apóstol Juan enseña que si una persona dice que no ha pecado, se engaña a sí mismo y que lo que habita en esta persona es la mentira, no la verdad. The apostle John teaches that a person said he is not a sinner, he is deceiving himself, and that is what lives in that person is a lie. He lies to himself, try to lie to God, try to lie to everyone. And that's not the way that God wants you or I to live, or me to live. Si la persona continúa en un estado de negación, diciendo que no ha pecado, que no ha hecho nada malo, hacemos pasar a Dios por mentiroso y la palabra de Dios no habita en esa persona. Es lo que nos dice el apóstol Juan. If the person continues in a state of denying, saying that they have no sin or they have not doing anything wrong, we pass God as a liar, and the word of God does not dwell in the person. It's not in the heart of the person. But I have good news. Tengo buenas noticias. La buena noticia es que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y esto es posible solo si humildemente confesamos nuestros pecados. Solamente así. El apóstol Juan dice que si hacemos esto, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona y nos limpiará de toda maldad. Today I have a great good news for you. God is willing to forgive our sins. Forgiveness is possible only if we humble and confess our sins. That's the key. To open the doors of heaven and bring forgiveness to your life. The Apostle John says, if we confess our sins, God, who is faithful and just, will forgive us and cleanse us from all evil. R. Wilson, quien fue superintendente general de la iglesia wesleyana, recuerdo que hace en 20 años, cuando me ordenó en Wheaton, Illinois, él habló también sobre el pecado. Y él decía que el pecado o el perdón de nuestros pecados implica tres cosas: la absolución, la pureza y un proceso de una nueva vida. Y más adelante vamos a estar hablando sobre esto. R. Wilson, the former general superintendent of the Wesleyan Church, he ordained me 20 years ago in Wheaton. He preached on forgiveness and how forgiveness involves three realities: absolution, purity, and life process. And that's what forgiveness do in a person who asks the Lord to forgive their sins. La absolución es el acto de declarar al acusado libre de pena, de multa o castigo al cual estaba expuesto al ser hallado culpable. En otras palabras, cuando una persona va ante el juez, le dice, ¿cómo lo declaran? ¿Culpable o inocente? La gente dice, inocente. Entonces él dice, bueno, estás absuelto de todos los cargos que estaban en tu contra. Puedes irte en libertad. Absolution declared the defendant free from the penalty or fines or punishment that he was exposed when he found guilty. If you are before the court, before the judge, and he asks the jury, how do you find the defendant? They say, not guilty. That means that all the charges against you, the judge will be dismissed, and you are free to go. That's what happened when God forgives our sins.
En nuestro caso, Dios nos declara libre de toda pena porque ésta recayó sobre Cristo, el Cristo crucificado. Él pagó por nuestra culpa para que nosotros fuéramos libres. In our case, God declared us free from all charges because those fell on Jesus crucified, on the cross. Jesus paid for our sins and paid for the death and the will be make us all free. En por medio de este sacrificio hecho por Jesucristo, Dios nos declara puros, sin mancha, como un cordero perfecto para Él, ya que nuestros pecados fueron lavados en la sangre de Jesucristo y ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Yo diría, gloria a Dios por esto. Dios me ha declarado puro, no contaminado, libre de la esclavitud, del pecado y del mal, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Because through Jesus' sacrifice, God declared us pure. God took our sins and washed them away in the blood of Jesus Christ. There is no condemnation for the one who is in Christ Jesus. You don't need to walk feeling guilty because you being washed from your sins through the blood of Jesus Christ. He paid for your sins. He said, if he have to die, I will die for him. Y esto es lo que pasó según el apóstol Pablo cuando Jesucristo hizo esto. Pablo le escribió a los Colosenses en capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades por medio de Cristo. Los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Colossians chapter 2, 13 and 15, Paul wrote this, God made you alive with Christ. He forgave all our sins, having canceled the charges of all legal indebtedness which stood against us and condemned us. He has taken away, nailing to the cross, and having disarmed the power and the authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them on the cross. El perdón dado por Dios le da a la persona perdonada la oportunidad de empezar de nuevo, un nuevo proceso. No muchas personas tienen el privilegio de borrar los errores de la vida y empezar de nuevo. ¿Cuántas personas hoy dicen, si yo hubiera sabido esto muchos años atrás, no hubiera tenido estos problemas? La buena noticia es que Dios te lo está diciendo hoy. No desaproveches esa oportunidad que Dios te está dando. God-given forgiveness. Give the forgiven person the opportunity to start over. Not many people have the privilege to erase their sins and mistakes in life and start over again. There is a lot of people say, oh, if I knew this before. If I knew this before, I'm not being in this situation right now. The good news is you have the opportunity today. You can take advantage of God's forgiveness today. Así que recordemos lo que Miqueas capítulo 7, 18 y 19 nos dice. ¿Qué Dios hay como tú? Que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su heredad. No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. Who is a God like you, who pardons sins and forgives the transgressions of the remnant of his inheritance? You do not stay angry forever, but delight to show mercy.
Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar nuestros pecados. You will again have compassion on us. You will treat our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depth of the sea. Es un Dios maravilloso que te ama y que te quiere perdonar. This is a wonderful God who loves you and wants to show his mercy to you.